La entrevista que hoy les vamos a presentar no es fácil. Hablaremos de Temazcalapa, un municipio en el Estado de México que hasta hace no mucho ni siquiera aparecía en los mapas. ¿Pero por qué? Las personas de ahí son muy pobres y la mayoría de la población muere por una sola razón: el cáncer. Durante más de 50 años en Temazcalapa ha existido un lugar llamado CADER, el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, conocido también por los pobladores como el cementerio nuclear. Ahí dentro se albergan varillas y otros desechos radioactivos, los cuales podrían estar contaminando el ambiente, incluida el agua de la región, misma que la población estaría consumiendo. Durante al menos 2 décadas, Juan Antonio ha estado luchando por cerrar este lugar. Y esta entrevista es un peldaño más en su lucha por cerrar el CADER, o bien el cementerio nuclear. Hacemos un llamado a las autoridades a que presten atención a lo que está ocurriendo en este municipio, en Temazcalapa, y que dejen de ignorar a las miles de personas, entre ellas niños, que hoy viven los estragos del CADER y de muchos otros abusos. Y tú, que estás viendo o escuchando esto, ayúdanos a compartir, porque lo que hoy ha venido sucediendo en Temazcalapa es un crimen que la gente debe conocer. El daño que ocasiona todos los materiales radiactivos dependen del grado de exposición. Lo único que detiene estos rayos que emite, estas partículas electromagnéticas, es el plomo. Bueno, acá solamente está con plástico y con cemento. Es una losa, como una casita, y está metida a la varilla. Podemos estar tomando agua contaminada con material radiactivo. Recordemos que estamos sobre el acuífero en esta zona, Cuautitlán Pachuca. Y es terrible porque los que se están hemodializando ni siquiera tienen sus pisos de cemento. Viven sobre la tierra. Y he estado ahí en estas lluvias, he visto cómo se gotean sus casas. Esto es criminal, lo que está pasando en Temazcalapa. Antes de la salida del sol, una madre llevaba a su hijo en carretilla prestada por un vecino, para llevar a su hijo al paradero, al lugar donde iba a tomar el transporte público para traerlo a Ecatepec de Morelos a su hemodiálisis. Lo cierto es que nuestros familiares, amigos y vecinos siguen muriendo de cáncer. ¿Te han intentado callar de alguna forma? Quiero hacer mención que yo perdí un hijo y seguimos aquí hasta el final. Perdón que te pregunte, pero ¿por qué seguir peleando? Perdón. Mi hijo, solo mantén la vela encendida. Algún día esto va a ser una llamarada. Y es lo que trato de hacer, seguir ese consejo, mantener la vela encendida. Ya vendrán otros a seguir. Ya no lo vamos a ver, pero si nosotros nos tardamos en iniciar esto, más se va a retrasar el proceso para que haya un cambio verdadero en nuestro país. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Oscar Morales Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que usted tiene que saber. Y para hablar justamente de esto, tengo un invitado muy especial, a una persona que respeto muchísimo y que pues me da mucho gusto tener aquí. Pero antes de pasar con él, yo quisiera abrir con una pregunta. ¿Sabía usted que en el Estado de México existe un tiradero nuclear? Sí, es un complejo. Se llama el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, CADER. Este lugar lleva muchos años. Muy pocos lo conocen
quizás usted había o no escuchado hablar de él, pero es importante conocerlo, porque ahí está. Ese complejo ha estado rodeado de una historia llena de injusticia, llena de abuso, llena de tristeza. Pero afortunadamente hay personas que llevan muchos años luchando por cerrar este lugar. Y con eso abro porque justamente tengo hoy a uno de esos personajes que lleva toda la vida en el activismo y que has luchado por cerrar este complejo. Mi estimado, yo no te voy a presentar. Quiero que tú te presentes para que la gente te conozca. ¿Quién es Juan Antonio? Bueno, mi nombre completo es Juan Antonio Medina Austria. Soy activista, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quiero agradecer la oportunidad para hablar del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos, que se encuentra en Temascalapa, Estado de México, desde hace más de medio siglo, y que puede ser el origen de los problemas de salud, del cáncer y otras muchas enfermedades que tenemos en la zona nororiente del Estado de México y sur del Estado de Hidalgo. Temascalapa colinda con los municipios de Tizayuca, Tolcayuca y Villa de Tezontepec del Estado de Hidalgo, y con Ajapuzco, Pirámides, Teotihuacán y Tecámac del Estado de México. Este complejo, hábleme de este lugar. Vámonos a irnos un poquito en la máquina del tiempo hacia el pasado. ¿Desde cuándo se instaló? ¿Cuál es quizás la historia de este complejo? En 1965, la Dirección de Seguridad Radiológica de la Comisión Nacional de Energía Nuclear publicó un trabajo que concluye diciendo que existía una zona de 150 kilómetros de longitud por 40 kilómetros de ancho, que abarcaba parte de los estados de Hidalgo, México y Tlaxcala, que cumplía con las condiciones necesarias para la instalación de depósitos de desechos radiactivos. En aquellos años se tenía un centro de almacenamiento de estos desechos radiactivos en Tlalnepantla, Estado de México. La mancha urbana alcanzó el sitio y fue necesario buscar otro lugar para llevarlos. Así es que en 1970 trasladaron los desechos radiactivos de Tlalnepantla a Temascalapa y comenzó a funcionar. Cuando compraron el terreno, la gente estaba muy contenta porque habían dicho que iban a instalar una fábrica laminadora que daría muchos empleos a la gente, y mintieron. Esto fue hasta los años 80 cuando se da el accidente radiactivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue 13 años después de que ya se habían llevado los desechos radiactivos de Tlalnepantla a Temascalapa. Ya funcionaba para esos años. Ya. La historia de esta contaminación de Ciudad Juárez, Chihuahua, así de manera breve, señala que en 1977 el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, adquirió una máquina usada que ya habían desechado 2 hospitales en Estados Unidos para tratar el cáncer, que trabajaba con cobalto 60. Y al poco tiempo quedó en desuso y un empleado de este hospital la vendió como fierro viejo. Se llamaba Vicente Sotelo Alardi. Ignorante de lo que hacía, en 1993 perforó la bomba de cobalto donde se encontraban 6.010 partículas de cobalto 60 y rompió las 3 camisas protectoras y se empezaron a esparcir estas partículas. Un amigo de él, de nombre Ricardo Hernández, le ayudó a subirla a la camioneta, pesaba más de 100 kilos, y la fueron a llevar a un negocio de chatarra.
de compra y venta de partes de automóviles y de fierro viejo, llamado el Yonke Fénix. Así es. Eso es, posteriormente venden, ¿no?, parte de esta chatarra para construir varilla. Sí, el comprador más importante era Aceros Chihuahua. Se descubrió que estaba contaminada esta varilla cuando un camión que transportaba una carga pasó frente al laboratorio de Los Álamos en Nuevo México. Esto pertenece al condado de Otero, en Nuevo México, en Estados Unidos, y las alarmas sonaron. Las autoridades norteamericanas investigaron y descubrieron el origen del problema, el Yonke Fénix y el Hospital Juárez. Para entonces ya se había vendido varilla en 16 estados de la República Mexicana. Sí, una fracción de esta varilla, la que está en Hidalga, pues se la llevan directamente al CADER, ¿no?, el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, en donde pues prácticamente están enterradas. Yo ingresé en el 2010 con una compañera de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta organización, creada por el doctor Andrés Barreda Marín y otros investigadores y científicos, y pude observar que atrás de los 3 almacenes se encuentran las 5 trincheras de 190 metros de longitud, donde está metida la varilla, a profundidades de 1,5 metros a 2,5 metros de profundidad, solamente cubiertas con cemento y plástico. Sabemos que el cobalto 60, lo único que detiene estos rayos que emite, estas partículas electromagnéticas, es el plomo. Bueno, acá solamente está con plástico y con cemento. Es una losa, como una casita, y está metida la varilla. No está enterrada, pero está a profundidades que van de 1,5 metros a 2,5 metros, en esas que llaman trincheras. Sí. Cuando viste esto, ¿qué pasó por tu cabeza? Que podemos estar tomando agua contaminada con material radiactivo. Recordemos que estamos sobre el acuífero en esta zona, Cuautitlán Pachuca. O sea, este complejo se ubica justo en la región donde está el manto acuífero Cuautitlán Pachuca. Sí, dentro de los acuíferos que tenemos en la cuenca, tenemos al Cuautitlán Pachuca. Y de este acuífero sacan agua para consumo humano habitantes de 35 municipios del Estado de México y 13 del Estado de Hidalgo. Entonces, por eso puedo asegurar que existe un riesgo de contaminación del acuífero. Ahora es necesario señalar que el cobalto 60 emite partículas electromagnéticas idénticas a las que transmiten los rayos X y que afectan al ácido desoxirribonucleico, el ADN, de los seres humanos, donde se encuentra la información genética, lo que transmitimos a nuestros descendientes, y que una persona puede ser afectada por estas partículas electromagnéticas y morir de cualquier otra cosa sin que se le detecte algún daño, pero los daños ocasionados por el cobalto 60 pueden alcanzar hasta su 4ª generación. Ese es el problema. Cuando llega esta varilla y se empieza a hacer, digamos que el de conocimiento dentro de la población que ahí estaba esta varilla, ¿qué empezó a pasar? ¿O empezó a verse algún tipo de daño en el medio ambiente, en la salud? Quisiera ir un poquito cronológicamente. Cuando llega ahí esta varilla, ¿qué pasa? El daño que ocasiona todos los materiales radiactivos dependen del grado de exposición. Estos materiales son de bajo nivel, así los llaman, de bajo nivel, pero a través de muchos años puede ocasionar. El problema aquí es que no se ha llevado a cabo el estudio por parte de una institución independiente al gobierno para conocer el grado de contaminación radiactiva en la región y los daños que se han ocasionado. Todos los estudios que me ha entregado el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares dicen que no hay problema, que no pasa nada, que el sitio se monitorea. Y como hemos comentado siempre, lo cierto es que nuestros familiares, amigos y vecinos siguen muriendo de cáncer. A lo que voy, mi estimado Juan, se dice que, bueno, los estudios
o las autoridades argumentan que en este lugar pues, pasa nada, pero ustedes como comunidad, tú como activista, justamente esto, empezaron a ver el deterioro en la salud de las personas. ¿Qué pasó? ¿Qué empezaron a ver? Sí, yo acabo de perder a un familiar muy querido, también por cáncer. En 1998 hubo muchas publicaciones en los medios escritos sobre malformaciones, enanismo, abortos y muchos problemas de cáncer en la región que se le atribuían a este centro de almacenamiento. Pero recordemos que este centro de almacenamiento se creó para que funcionara de manera temporal y llevamos más de medio siglo y la urbanización ya alcanzó el sitio. Lo mismo que había pasado en Tlalnepantla. Cuando la mancha urbana del entonces Distrito Federal alcanzó Tlalnepantla, dijeron hay que mover esto. Es un riesgo para la gente. Okay. Ya lo mismo está pasando en Temascalapa. Nada más veamos cómo está Tecámac, Estado de México, Tizayuca y todos los municipios alrededor. La urbanización salvaje ya la tenemos ahí. Porque no tan solo está el cobalto 60, tenemos cesio, americio, radiocarbono 14, samario y muchos otros materiales desde 1970, desde que se llevaron los desechos radiactivos de Tlalnepantla para allá, porque deben de estar en un lugar por lo menos 500 años. Hay muchos casos, Juan, de personas de niños que nacían con cáncer y las personas tenían que llevarlos a algún hospital, ¿no? Incluso sé que había especies de kermeses, o sea que la propia comunidad se unía para poder pagar los tratamientos, ¿no? Sí, siguen habiendo eventos y apoyos, colectas de los mismos vecinos, mientras las ambulancias están ahí estacionadas, están paradas. Supuestamente que son solo para emergencias. Entonces, se tienen que hacer cooperaciones y se tienen que hacer algunos eventos de gente muy solidaria, porque la gente es muy solidaria en Temascalapa, para apoyar a esas gentes que requieren el apoyo, ¿no? He solicitado en múltiples ocasiones a la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, el apoyo para estos enfermos, porque aparte del apoyo que les da el gobierno federal no es suficiente. Hay familias que no tienen ni siquiera un baño. Tienen que ir al campo a hacer sus necesidades fisiológicas. Y es terrible porque los que se están hemodializando ni siquiera tienen sus pisos de cemento. Viven sobre la tierra. Y he estado ahí en estas lluvias, he visto cómo se gotean sus casas. Esto es criminal, lo que está pasando en Temascalapa. Acabo de vivir una experiencia muy triste, porque pude ver cómo muy de mañana, antes de la salida del sol, una madre llevaba a su hijo en carretilla prestada por un vecino, para llevar a su hijo al paradero, al lugar donde iba a tomar el transporte público, para traerlo a Ecatepec de Morelos a su hemodiálisis. No hay apoyo por parte de las autoridades, les vale. La política desde hace mucho tiempo se volvió negocio y no les importan los gobernados. Y estoy hablando de todos los partidos políticos. Porque tuve la experiencia, la amarga experiencia, la triste, lamentable experiencia que viví en Tecámac también, donde a pesar de que se dice que no mentir es lo primero que hace, y lo puedo probar. Oye, Juan, ¿y qué dice la gente? La gente de este lugar. ¿Hay resignación? ¿Siguen combatiendo, por así decir? ¿Siguen pidiendo que este complejo de tiradero nuclear, porque así le llaman, o cementerio nuclear, porque así es coloquialmente, así lo llaman, que se vaya de ahí? ¿O cómo notas la actitud de las personas?
La gente está más preocupada ahorita por conseguir sus medicamentos para sus enfermos y pagar las rentas, porque muchos ni siquiera tienen una vivienda propia. Y yo entiendo que esto ha sido muy difícil, pero ellos no pueden descuidar su trabajo. La gente me dice, oye, ¿cómo quieres que te acompañe si yo tengo que ordeñar mi vaca? Tengo que abrir mi tiendita. Claro. Si yo no trabajo, mis hijos no comen. Y yo lo entiendo, pero alguien lo tiene que hacer. Es una zona muy pobre. Muy pobre. Muy pobre. La mayor parte de la gente se va a trabajar fuera del municipio. Este cúmulo de enfermedades, Juan, la gente lo empezó a asociar con el centro de almacenamiento de desechos radioactivos. Sí, todos saben que es probable que el agua que estamos consumiendo esté contaminada. ¿Por qué podrían decir, las autoridades históricamente dicen no hay estudios, un cáncer o una enfermedad de este tipo muchas veces es hereditaria, es multifactorial, que esa es una palabra que les gusta utilizar mucho, pero la gente no es tonta. La gente ha vivido muchos años y se dio cuenta de cómo se empezó a deteriorar el ambiente y la salud, ¿no, Juan? Sí, yo he hecho lo más que he podido, pero no ha sido suficiente. Solicité los estudios en 2019 al rector de la UNAM. Mi petición fue turnada a la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias respondió, permítame, claro, lo siguiente. Cito: me permito informarle que la Facultad de Ciencias no puede realizar este tipo de estudios, pues no contamos con el personal ni el equipo certificado para tal efecto. Fin de la cita. Me he reunido en la Secretaría de Energía firmamos minutas de trabajo a las que jamás quisieron darles posteriormente seguimiento, donde se hablaba de la atención a nuestros enfermos. Ahora, también comenté que he solicitado en múltiples ocasiones a la actual gobernadora del Estado de México el apoyo, pero parece que nadie escucha. Lo que pasa es que si bien cambiaron a los directores, a los que ocupan cargos hasta arriba, hasta en las secretarías de Estado, las estructuras siguen igual. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen caso, Juan? ¿Por qué no quieren voltear a ver a Temascalapa y este centro que lleva muchos años y que no debería de estar ahí? No lo voltean a ver porque no está urbanizado, porque no les dan votos este municipio. Entonces, porque la política, con sus honrosas excepciones, es negocio para muchos. Por eso no atienden esto, porque esto no les deja dinero. Esa es la verdad. No les importa la vida de los gobernados. Les importa llenarse el bolsillo e incrementar sus cuentas bancarias. Este complejo sigue operando hasta la fecha. Hasta la fecha, y veo que ahora hay más posibilidades de que se urbanice, porque a los que se les cayó el negocio en Texcoco, con la construcción del aeropuerto en Texcoco, van a venir a hacer el negocio cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es esa zona, también para que la gente lo entienda, es parte, digamos que de la misma región. Sí, hablando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, quiero mencionar que en sus 900 cuartillas de manifestación de impacto ambiental no menciona para nada el CADR y está a 14 kilómetros de distancia en línea recta. Es decir, el CADR históricamente ha sido invisible ante las autoridades. ¿Qué pasa con la gente? Tienen un nivel de pobreza muy importante, extrema, y consume agua directamente de pozos que hay ahí, que están en contacto directo con este centro, ¿no? Tenemos una población que ni siquiera tiene agua.
Y los que tienen agua la extraen, la toman del acuífero Cuautitlán Pachuca, sobre el que están los desechos radiactivos. ¿Tú qué pedirías, Juan Antonio, si tú tuvieras vamos a hacer un ejercicio? Si en este lugar en el que estoy yo estuviera una máxima autoridad que tuviese el poder de hacer algo, ¿qué le pedirías? ¿A las actuales o a las anteriores? A la que esté, que tenga el poder de hacer algo. A la que esté. A la que esté. Que cumpla su compromiso. Yo me reuní con la profesora Delfina, siendo ella diputada federal en 2017. Y hubo el compromiso de hacer algo por nuestros enfermos y por el centro de almacenamiento de desechos y por otro problema que tenemos en la ex hacienda de Paula, donde están despojando a la gente para construir viviendas. Después hicimos planes, estuvo presente en esa reunión el diputado Serrano Lora, compañeros de Coyotepec, una compañera de Tecámac, que fueron testigos. Después ella se fue al Senado, todo se vino abajo. Hicimos planes muy bonitos, pero todo se vino abajo. Después del Senado fue secretaria de Educación y la volví a ver en febrero de 2023 en Atizapán de Zaragoza, en el Salón Marín. Me invitaron, cosa que agradezco mucho, para estar en el Presidium. Y al final le dije que no se olvidara del compromiso que había desde el 2017. Y dijo, si ganamos, lo vemos. Después tuve que ir a pararme 10 horas afuera del Palacio de Gobierno en Toluca, en la ciudad de Toluca, para que me recibiera en su segunda audiencia ciudadana, el 22 de diciembre. En 2 minutos tuve que volverle a decir que tenemos pendiente lo de 2017 y lo de febrero de ese año. Y me dijo, llamando a su secretario particular, agéndame una cita a principios de 2024, yo te voy a atender personalmente. Hasta el día de hoy sigo esperando. Por eso yo diría, cumpla por favor. Llevas una lucha de muchos años, Juan. ¿Te han amenazado? ¿Te han intentado callar de alguna forma? Quiero hacer mención que yo perdí un hijo. Y seguimos aquí hasta el final. Para que las cosas cambien en este país, los verdaderos servidores públicos ni siquiera deberían de tener salario. Si queremos transformar este país, tenemos que dejar de ver la política como un negocio. Solamente así. En alrededor del CADER, del Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, retomando un tema del tema de la vivienda, y esta región, hablando de Tecámac, Teotihuacán, Zumpango, esta parte de Hidalgo, fue destinada a convertirse en una ciudad dormitorio. Sí. Es decir, donde la gente únicamente duerme y se va a trabajar. Pues sí, millones de personas fueron. Y esto responde a intereses. ¿Cuándo empezó todo este caos o esta urbanización salvaje o transformar este lugar en ciudades dormitorio? Fue en el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto. Con las ciudades, tenían un proyecto llamado las ciudades Bicentenario, donde estaba incluido Tecámac, Huehuetoca, Zumpango y otros municipios. Fue cuando empezó en el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto. Fue un negocio de unos cuantos.
siempre ha sido negocio de unos cuantos. Nosotros vivimos la represión en Temascalapa, Estado de México. Mis compañeros fueron detenidos, golpeados y llevados en el 2011 a Ecatepec de Morelos para que vendieran sus tierras. Seguimos defendiendo todavía esas tierras. Es por eso que en el 20 de abril, después de tocar todas las puertas de los 3 niveles de gobierno, tuvimos que recurrir el 20 de abril de 2015 a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, para solicitar se investigara a los políticos y a los narcotraficantes que pudieran estar lavando dinero en la construcción de viviendas en esta región. Bueno, todo se detuvo, se inició la investigación en aquellos años. Y hace poco fui a dejarle un escrito al fiscal general de la República para que se le dé seguimiento. Quiero saber si es cierto que el dinero que se está invirtiendo en la construcción de viviendas viene de Tijuana y es lavado de dinero. Es decir, que estas oligarcas que construyen viviendas no solamente lo están construyendo, o eso es lo que estoy entendiendo, no solamente lo están construyendo con lavado de dinero, sino están construyendo también en una región donde no deberían de construir, por la peligrosidad de tener un tiradero nuclear. Sí, primero necesitamos que investiguen las autoridades si es lavado de dinero y no dejar de lado el que quieren construir, porque ya, le repito, ya autorizaron por lo menos 2 fraccionamientos. Tengo las gacetas de gobierno, pero nadie sabe en qué administración fue. Lo mismo que pasó con la terminal de petrolíferos Valle de México, donde van a almacenar miles y miles de combustibles. Ya está por terminarse estos grandes almacenes. Se nos olvida lo que pasó en San Juanico y va a ser terrible porque en la página 8 de la manifestación de impacto ambiental de ese proyecto, ahorita regresamos a lo de la Fiscalía y el lavado de dinero, señala que en caso de haber un accidente, una explosión, será responsabilidad de los transportistas y que no iban a construir carreteras para abastecer y distribuir los combustibles a donde se los solicitaran del país, porque afectaría el medio ambiente. Lo que quiere decir es que utilizarían las mismas carreteras que existen y que los combustibles estarán transitando por 50 años, porque esa es la vida útil que tiene el proyecto, 50 años, día y noche frente a nuestros domicilios y frente a las escuelas de nuestros hijos. Y la empresa, en esa manifestación, señala que en caso de haber un accidente, se lava las manos y nos arreglamos con los transportistas. Pero todo esto es culpa de las autoridades municipales. Siempre se justifican nuestras autoridades en Temascalapa diciendo, es que esto ya lo autorizó el gobierno del estado, traen permisos del gobierno federal, pero se olvidan que hay un artículo de la Constitución que dice que cada municipio es libre y todo tiene que pasar por un cabildo. Entonces, todo ha sido siempre negocio, siempre. Bueno, entonces con respecto a lo de lavado de dinero, por eso seguimos insistiendo. Ahora me animé a solicitar nuevamente la petición porque ya mis compañeros no quieren entrarle al problema por los riesgos que hay. Y yo lo entiendo. Yo sigo firmando las peticiones solo y volví a solicitar al fiscal general de la República se investigue, porque no tan solo lavado de dinero en Temascalapa, estoy solicitando que se investigue en Tecámac, Zumpango, Temascalapa y Tizayuca, Hidalgo. Así está el escrito del 20 de abril del 2015. Regresando un poquito al tema del CADER, Juan Antonio, que de ahí se desprenden muchísimas cosas, pero ¿cuántos años llevas de lucha? Yo inicié a ver esta situación cuando me invitó un
un señor originario de San Juan Bautista Teacalco, de nombre Cándido Domínguez González, a una reunión. Y en esa reunión llegaron 2 licenciados que dijeron, oh, está muy interesante el asunto, les vamos a ayudar. Después hablamos de los honorarios, por lo pronto denos tanto para los viáticos. Ese día los vecinos no pudieron ni siquiera juntar lo que pedían de viáticos los abogados, y esa es otra de las razones por las que yo decidí estudiar Derecho. Y entonces, a partir de entonces, mi amigo y yo seguimos trabajando. Él murió, y hace algunos años murió de cáncer de tiroides también. O sea, la gente de ahí es cada vez más común, o ha sido ya común, desgraciadamente, el tema del cáncer. No, acaba de fallecer un familiar mío de cáncer. Y vivía ahí, en esa zona. Ah, sí. Hay mucho cáncer, pero no quieren hacer un mapeo. Nosotros les llamamos mapeo, es un censo de los enfermos. Ninguna autoridad municipal lo ha querido hacer. Tuve que solicitarlo al gobierno del Estado de México en esta administración de la maestra Delfina. Mi solicitud fue turnada a la Secretaría de Salud del Estado de México, y solo vueltas. Oye, Juan, voy a atreverme a preguntar esto, pero has vivido muchas cosas, mencionabas, perdiste un hijo, perdiste un familiar. Muchos familiares, muchos familiares. ¿Y todos por la misma razón? Cáncer. Sí, de las muertes por otras enfermedades ni las menciono. Yo hablo de los que han muerto de cáncer, y no son pocos. Y la gente de esa misma región, tú has conocido mucho. Sí, muchísimos. He propuesto trabajar en el mapeo. Solamente en esta última administración municipal solicité el apoyo con 2 o 3 personas para que les pagaran a ellos, empleados. Hay mucha gente que está haciendo su trabajo social, que pudiera ayudarme para hacer el mapeo, para hacer el censo de nuestros enfermos. Nunca hubo respuesta. Nunca ha habido respuesta de las autoridades municipales. Recurro a las contralorías del Poder Legislativo para obligarlos a responder, pero parece que todos están metidos en el negocio. ¿Por qué si muchos están metidos en el negocio, estas regiones, o lo que vive Temascalapa, es el reflejo de lo que viven muchos pueblos originarios? Sí, lo vivimos en Tecámac. Estuve haciendo muchos años trabajo con la diputada federal electa, con el presidente municipal electo de Temascalapa, en Tecámac, y ahí pudimos ver esta situación en los pueblos originarios, 12 pueblos originarios de Tecámac. Despojo de tierras. Les quitan sus sistemas de agua, donde han dado una lucha muy fuerte en la cabecera municipal con el doctor Mateo Martínez Urbina, que es el presidente de este sistema, que han querido. Él recuperó los pozos de agua cuando ya el gobierno se los había llevado, y a través de una lucha de muchos años. Pero ahora, con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, quieren el agua. Fue agredido hace algún tiempo, ha sufrido mucho, y ha sido una batalla muy fuerte que ha dado con un puñadito de gente. Oye, Juan, perdón que te pregunte, pero ¿por qué seguir peleando? Perdón. De todo esto que me cuentas, ¿por qué seguir peleando?
porque no hay otra. Esto también tiene que ver con lo que también me aconsejó un día mi estimado Ignacio del Valle Medina, el luchador de Atenco. Me dijo, cuando le platiqué de esta situación, me dijo, solo mantén la vela encendida. Algún día esto va a ser una llamarada. Y es lo que trato de hacer, seguir ese consejo, mantener la vela encendida. Ya vendrán otros a seguirlo. Ya no lo vamos a ver, pero si nosotros nos tardamos en iniciar esto, más se va a retrasar el proceso para que haya un cambio verdadero en nuestro país. ¿Qué le dirías, Juan, a la gente que nos ve y nos escucha sobre lo que está ocurriendo en Temascalapa, que es el reflejo de lo que ocurre en muchos lugares, que yo les llamo, y no es un término que yo inventé, yo les llamo zonas de sacrificio, ¿no? Zonas destinadas a cubrir el costo ambiental y de salud, o sea, literal, es un sacrificio de la región junto con su gente para o con el interés meramente económico. ¿Y qué le dirías a la gente que no conocía esto? No conocía Temascalapa, no sabía que existía en el mapa y que existe muy cerca, de a lo mejor de la Ciudad de México, a 1 hora y media de la Ciudad de México, menos. ¿Qué le dirías a la gente? Lo mismo que me dijo mi padre un día, antes de morir, estando en el hospital. Yo me fui a estudiar cuando cumplí 50 años, después de ver todo lo que pedían aquellos abogados. Dije, es que no podemos seguir así, tenemos que estudiar. Y me fui a estudiar a los 50 años, cuando mi padre enferma, fui a visitarlo al hospital. Y lo primero que preguntó fue, ¿cómo va la escuela? Dije, bien, ya le dije cómo iba. Y me dijo, ¿y la lucha de las tierras? Y lo del centro de almacenamiento de desechos radiactivos. Me dijo, bien. Lucha, lucha siempre. No te rindas, jamás te rindas. Al poco tiempo murió. Y eso es lo que yo les diría a mis vecinos. Y a los que no son también, a todos. Bueno, a todos, porque así quizás alguien nos ve en otro estado y está ocurriendo lo mismo y a lo mejor no se ha dado cuenta, pero está pasando. sí, pensé que podía ayudar un poco la cédula profesional, el título de abogado, pero acá, en este país, mi querido país México, es mejor tratado un delincuente rico que un inocente pobre. Aquí si no se tiene dinero, no hay justicia. La ley es letra muerta. Y se los dice alguien que estudió Derecho de la facultad de la máxima casa de estudios. Esa es nuestra realidad, por eso urge la reforma judicial, pero va a ser el comienzo. Todavía van a pasar muchos años para arrancar de raíz tanta corrupción en este país. Para ver un expediente le tienes que dar para el refresco hasta el secretario de acuerdo. Quien no tiene dinero ya está jodido si quiere tener justicia. Entonces tenemos que organizarnos. Ha sido muy difícil porque la gente a veces ni siquiera me quiere regalar 1 hora de su tiempo, porque yo no cobro por el trabajo que hago. Tengo una oficina que me prestó un vecino, no me cobra renta, me la prestó, no pago luz, no pago nada. Cuando me vio que yo atendía a la gente en los kioscos de las poblaciones, dando asesorías jurídicas. Y me dijo, ¿por qué no te vas para allá? Y entonces yo me fui y tengo esa oficina ahí en Temascalapa, no sé hasta cuándo me vayan a correr, pero ahí es donde recibo a la gente previa. ¿Cuál es el problema que ves más común y la gente llega? El despojo. El despojo y el engaño que utilizan muchas autoridades para poder hacer cosas que solamente a ellos les benefician.
muchos problemas, como el problema que tenemos ahorita en Temascalapa con respecto a esta administración que, bueno, llegó ahora el Movimiento Regeneración Nacional, pero nada nos garantiza que las cosas vayan a cambiar. Porque su servidor ni siquiera conoce a los que integran la planilla. Conozco al presidente, que hizo trabajo conmigo en Tecámac, con la diputada federal, pero a los demás no conozco de su trabajo. Es probable que hayan hecho algo para sus partidos, porque van a estar de la coalición de 3 partidos, pero en los pueblos yo nunca los vi trabajando. Entonces la situación no sabemos qué va a pasar, pero lo importante es que la gente se organice, que a la gente se le tome en cuenta. Las famosas encuestas siguen siendo un engaño, y hablo de todos los partidos políticos. El Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, Juan Antonio, ¿cómo lo describirías? Más allá de los términos técnicos, más allá de CADER, Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, más allá del papel en la hojita, más allá de lo oficial, ¿qué es para Juan Antonio Medina el CADER? Como una oportunidad para poder hacer conciencia en la gente, para poder seguir aprendiendo, como una oportunidad para que el mundo, si no el mundo México, los pueblos de México sepan que existe un municipio que se llama Temascalapa, descendientes de la cultura teotihuacana, con mucha historia, con mucha tradición, para que no se pierda. Con esta urbanización salvaje que se avecina. Que se avecina, que está en proceso. Se va a dar. Al que se ponga el medio lo van a eliminar. Estamos hablando de mucho dinero, de muchos negocios de los políticos. La gente tiene que tener cuidado de dónde va a ir a vivir. Tiene que tener cuidado para elegir a sus gobernantes antes. Y una vez eso, cuidar, porque la podrían estar mandando a vivir cerca de un cementerio nuclear. Sí, donde hay un riesgo, donde la gente sigue muriendo de cáncer. Nuestros niños siguen muriendo de cáncer. Recuerdo mucho que cuando yo conocí el lugar, hablaban de la historia de una pequeña que... Varios niños. que era... Los que muchos niños eran muy alegres. Sí, muchos niños, todos murieron. Que notaban que su salud se deteriorara y no sabían por qué. ¿Sí? Es que no podemos explicarles a los niños. A veces ni siquiera nosotros entendemos cómo se genera la energía nuclear. Sabemos lo que aprendimos en la escuela, que hay 2 tipos de radiación, la radiación natural y la radiación artificial, que la natural ha existido desde la creación del universo y que la artificial se obtiene a través de lanzar un neutrón al núcleo de un átomo para que se parta, y cada parte de este átomo destruido lanza otro neutrón a otros núcleos de otros átomos y se genera una reacción en cadena que conocemos como energía nuclear. Sería hablar de Bohr, de Becquerel, de los modelos atómicos, del matrimonio Curie, de muchos y muchos más, ¿no? Como la hija del matrimonio Curie, ¿no? Irene, y su esposo, ¿no? Que fueron los que contribuyeron mucho para obtener esta energía nuclear, esta radiación artificial o inducida. Yo sé que va a ser muy difícil, Juan, probar que este lugar
ha sido de alguna manera responsable del deterioro ambiental. Y quizás nunca lo vayamos a saber. O va a ser muy difícil o no nos va a tocar verlo. Pero ¿tú plantearías que este lugar es responsable del deterioro de la salud y del medio ambiente? Yo plantearía que se tiene que atender la recomendación de la 57 legislatura en 1999. En algunos documentos de la 57 legislatura señala que se tenía que buscar otro sitio, porque la urbanización ya había llegado desde entonces. Ellos sabían Sí. que iba a causar daño este lugar. Y entonces no se han querido atender las recomendaciones, entre ellas la de que se realice un estudio por parte de una institución independiente al gobierno. Ahora bien, una institución independiente al gobierno puede decir no existe ningún peligro porque estamos hablando de corrupción también. No pasa nada, aunque sea independiente puede decir que todo está bien. Por eso queremos que se atienda lo que dice en cuanto a que debe de llevarse a otro sitio. Pero nadie quiere hacer nada. He solicitado a todos los legisladores federales, porque es un asunto de competencia federal, el que se atienda a esto. Les he pedido documentos, la mayoría no responde y es una pena que los creadores de las leyes sean los primeros en violar el artículo 9, el derecho de petición de la Carta Magna. Otros se declararon de plano incompetentes. O sea, le he buscado por todos lados. Ahora me dedico a pedirle a la gente que me regale una hora para hablar de esto, ¿no? Porque hay mucha gente en Temascalapa que no conoce el problema. Bueno, imagínate, si en Temascalapa, que ahí está, a unos escasos kilómetros de la población. Ahora imagínate si nos vamos un poquito más lejos. Sí, en la Ciudad de México, si decimos, ¿sabe dónde está Temascalapa? Preguntamos a alguien, dice no. Pero si le decimos, ¿conoce Tecámac, Tizayuca Hidalgo, conoce Teotihuacán? Sí, es Pirámides, más probable que sí. Tolcayuca, Tizayuca, ¿sí? Pero Temascalapa parece que no existe. Hace muchos años ni siquiera aparecía en los mapas del gobierno del Estado de México. Siempre quisieron tenerlo oculto. Tengo todavía uno de esos mapas. No aparece Temascalapa. Y es un municipio tan grande como el municipio de Tecámac. Quizás no querían que se supiera que existe, ¿no? Y puede ser por lo de la instalación del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos. En la minuta que firmé en la Secretaría de Energía en enero de 2019, donde llegamos a algunos compromisos y acuerdos que nunca cumplieron, no quisieron darle seguimiento a esa minuta de trabajo, señalan que no me podían otorgar la lista de los materiales radiactivos que se encuentran hasta el día de hoy en Temascalapa por cuestiones de seguridad nacional. Cuando al principio de la reunión, estos ingenieros que me recibieron de la Comisión de Electricidad señalaban que todo estaba transparente y que incluso la lista de los materiales radiactivos que se encontraban en Temascalapa los podíamos ver en internet. Ahí están. Y al final les pedí la relación y me dijo, no podemos porque es una cuestión de seguridad nacional. Así están los documentos que le envié. Es decir, Juan, que, o sea, me estás diciendo que no sabemos lo que están guardando en el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos de Temascalapa. Sí, no sabemos. No sabemos. No sabemos. Si mencionaba yo del robo de la máquina de radioterapia en el 2003, en diciembre de 2003, en Tepojaco, Tizayuca, Hidalgo, que se dirigía a Temascalapa, y eso hizo que se volviera a mencionar el caso del Centro de Almacenamiento de Temascalapa, porque ya se tenía casi olvidado. Ahora bien, la máquina
tenía que venir, embalaje les llaman, con una cubierta de plomo. Sí. Venía en una caja de madera. Los vehículos tenían que venir rotulados con el signo de la radiactividad. Decía Transportes Ortiz. El vehículo no se podía detener en cualquier lugar. Se orilló ahí a un lado de una gasolinera a dormir. Ahí les robaron. Ahora, la máquina apareció en Hueypostla, Estado de México, y tuvieron que acordonar la zona. Las Fuerzas Armadas estuvieron allí y recuperaron el material radiactivo con un robot por el peligro que representaba. O sea, es decir que... Todo esto es parte de la corrupción. Oye, compadre, me tengo que llevar esta máquina del Seguro Social de Tijuana hasta el Estado de México. Me cobran tanto. Mejor échate el flete, compadre. Así se hacen las cosas en este país, y hay tratados internacionales y hay leyes federales que señalan cómo se debe de realizar este traslado de materiales radiactivos. Tienen que tener un geolocalizador satelital para ver dónde se encuentra. No lo traía tampoco, por la corrupción. Y hasta el día de hoy seguimos igual. Sí, desgraciadamente es común escuchar que se pierde o que se roban algún transporte o material radioactivo. Cada año se roban material radiactivo en México. En 2015 se robaron iridio 192 en Tabasco. 2016 americio y berilio en la Ciudad de México. En 2017 iridio 192 en San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco. En 2018 en la Ciudad de México, icidio. En 2019 cesio 137 en Tamaulipas. 2020 en la Ciudad Ciudad Obregón, Sonora. 2021 iridio en Teoloyucan, Estado de México. En 2022 iridio 192 en Ozumbilla, Tecámac, Estado de México. Y 2023 en Salamanca, Guanajuato, 4 contenedores de radiografía industrial. Es larga la lista y me falta actualizarla, pero todos tienen algo en común: el transporte. Porque además de ser peligroso en sí transportar esto, puede caer en manos equivocadas. Sí. Sí, se hablan de que se puede fabricar, los que saben de esto, bombas sucias les llaman, para que hagan un daño. O sea, en México el tema de la seguridad nuclear radioactiva no existe. Existe la ley, pero no se respeta. ¿Quiénes tendrían, Juan Antonio, que responderle a la gente de Temascalapa que ha vivido todo este calvario, desde el despojo de sus tierras hasta el estar atendiendo a sus enfermos? ¿Quiénes tendrían que responder? Todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno: las autoridades municipales, las autoridades estatales y el gobierno federal. Ellos son los responsables. Porque se ha solicitado a todos, y a todos los presidentes, desde Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. En múltiples ocasiones, todas mis peticiones las remiten a la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación hasta hace poco todavía me respondían los que estuvieron trabajando en sexenios pasados, diciendo que el asunto ya lo habían atendido en Tecámac, que el asunto ya se había resuelto, cuando no es cierto. Tengo los escritos, se los mando. Bueno, mi estimado Juan Antonio, tengo que decir que eres admirable. El
el activismo en México es muy golpeado. Somos de los países en donde más se agrede o incluso se acaba con la vida de los activistas ambientales. Así es. ¿No te asusta? Pues sí, es normal el miedo. Todos tenemos miedo, pero más miedo me da que la gente de Temascalapa, no haga algo. Que las autoridades no hagan algo. Que no se vea realmente el cambio que se promete, ¿no? Con esta cuarta transformación, donde he visto que no todo es como lo dicen, ¿no? Que a veces eso de no mentir, no robar y no traicionar es un muy buen eslogan de campaña, pero en el que en la realidad, como en Tecámac, no se cumple. En esas regiones pareciera que los mismos nada más se intercambian la silla, porque su pensamiento y sus intereses son los mismos, de siempre, el dinero, ¿no? Pues es que no ha cambiado mucho la situación, o sea, sabemos que todas las candidaturas se otorgan a través de acuerdos políticos cupulares, por el dinero que se invierte o por las recomendaciones, ¿no? Juan Antonio, como ya es un costumbre en cada capítulo de Óscar Morales Podcast, yo invito a que nuestro invitado nos diga, para despedirse, alguna frase, alguna cita, algún pensamiento que tenga presente y que constantemente acuda a él, o que signifique mucho para ti, si nos la pudieras compartir, y por qué es esa frase. Luchen siempre, no se rindan, jamás se rindan. Y esa frase es porque mi padre me la dijo. Muchas gracias, Juan Antonio, por estar en este espacio. Te agradezco muchísimo. Y pues sin duda tus palabras van a mover a muchas personas. Te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted por habernos visto, por habernos escuchado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Óscar Morales Podcast. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.